Estás escuchando Strategia Talks, el podcast del emprendimiento digital. Entrevistamos a fundadores de startups y actores del ecosistema digital para visibilizar sus historias, sus éxitos y aprendizajes más relevantes. Ahora también puedes encontrar nuestros episodios en el sitio web www.strategia.co/episodios. Con ustedes, nuestro anfitrión, Oscar Durán. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Estrategia Talks. Hoy estamos con una súper invitada para hablar de un tema muy interesante que es e-commerce y sobre todo muy enfocado en los temas de salud y bienestar. Así que hoy nos acompaña Natalia Vargas. Natalia es la VP ejecutiva regional para Latinoamérica de una startup y una compañía de tecnología muy interesante que se llama Lentes Plus. Entonces, pues Natalia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a Estrategia Talks. No, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes hablando de estos temas de e-commerce y de digital que son tan relevantes en este momento de la pandemia. Así es, así es. Bueno, pues Natalia, empecemos un poquito y cuéntanos de ti. ¿Cómo llegas como a este mundo digital? Un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo llegas a Lentes Plus? Claro que sí. Pues bueno, Lentes Plus, de pronto para las personas que no están familiarizados con la compañía, es un retail, es un e-commerce que vende lentes de contacto online. Y bueno, a mí me invitaron a sumarme en este gran proyecto que montaron Diego y Jaime, que son realmente como los fundadores de esta idea que ahorita pues yo les voy a contar un poquito más en detalle de dónde viene como todo este tema. Pero me invitaron a sumarme en este proyecto porque yo vengo de una trayectoria bastante fuerte en temas digitales. Yo fui gerente de marketing en Google, también trabajé en Mercado Libre manejando la operación de marketing acá en Colombia. Vengo de muchos años también de estar como en la industria de tecnología y he trabajado con múltiples países en Latinoamérica. Entonces, dado eso, pues tanto Diego y Jaime me buscaron para ayudarlos en este proceso de fortalecimiento y crecimiento de esta gran startup. Y bueno, pues con unos retos gigantes por delante, pero pues ha sido una montaña rusa muy interesante. Me imagino, me imagino. Cuéntanos un poquito de Lentes Plus, un poco como para que la gente conozca más en detalle. Seguramente los que hemos estado involucrados con el ecosistema digital los hemos escuchado, los hemos visto, a lo mejor los hemos usado. Pero ¿qué es Lentes Plus y cómo nació un poquito esa idea? Pues mira, lentesplus.com, realmente, que es el nombre de la compañía, es uno de los primeros retails en comercio electrónico de venta de lentes de contacto en Latinoamérica. Lentes de contacto más sus productos que lo acompañan. O sea, aquí estamos hablando de gotas, soluciones multipropósito, que normalmente las personas que somos usuarias de lentes de contacto, pues estamos familiarizados con ese tipo de productos. Y nosotros estamos hoy actualmente operando en Colombia, Chile, Argentina y México. ¿Cómo nace esta idea? Esto viene de la experiencia de Diego Mariño y de Jaime Oriol. Diego ha sido usuario de lentes de contacto durante muchísimos años y en un momento cuando estuvo teniendo su experiencia como consumidor de compra de lentes de contacto en algún punto de su vida, se dio cuenta que el proceso no era ni tan fácil, ni tan bueno, ni tan barato y que habían unas diferencias muy importantes en lo que estaba pasando en Estados Unidos y en Europa con esta categoría frente a lo que estaba sucediendo en Latinoamérica. Entonces, como su experiencia no fue tan positiva, se unió con Jaime. Ellos fueron juntos a hacer su MBA en Wharton, ahí se conocieron. Y dijeron, bueno, ¿por qué no tratamos de montar una idea en Latinoamérica en donde podamos traer algo de estas experiencias de lo que ya está pasando en Europa, de lo que ya está pasando en Estados Unidos, a Latinoamérica y montamos el primer e-commerce enfocado en lentes de contacto?
así nace la idea, esto nace de una mala experiencia de Diego en su momento, em, pero digamos que lo bonito de esto es que al conocerse con Jaime y se dieron cuenta que esto era un mundo muy avanzado en otros países más desarrollados, más maduros en términos digitales, dijeron, bueno, acá hay una oportunidad muy chévere de poder traer este modelo de negocio a Colombia, expandirlo en Latinoamérica y pues básicamente, ¿qué es lo que ofrece Lentes Plus como propuesta de valor general? Es que al nosotros poder vender lentes de contacto en línea, pues lo que hacemos es, uno, facilitar el proceso de compra porque la persona naturalmente no se tiene que ya desplazar, digamos, a un punto físico. Los tiempos de entrega son muchísimo más reducidos que los de una óptica tradicional. Las personas que están familiarizadas con comprar este tipo de productos saben que normalmente uno se puede demorar hasta 15 días en recibir unos lentes de contacto. Nosotros digamos que en promedio tenemos unas entregas de 24 48 horas en ciudades principales y además ofrecemos precios bastante más reducidos o más justos. Y pues la idea de esto es que cada vez más personas puedan acceder a este tipo de productos. Entonces, con esa experiencia que tuvo Diego en su momento, dijo, bueno, ¿cómo le damos la vuelta a esta experiencia? La convertimos en una idea de negocio nueva y así nace Lentes Plus. Muy interesante y además ya con presencia en varios países de Latinoamérica. ¿Cómo ha sido un poquito esa experiencia, sobre todo en un sector donde probablemente haya regulaciones o haya algunas, digamos, como el usuario puede estar ahí un poquito prevenido con los temas de salud en e-commerce, ¿no? Sí, sí, ese es un punto importante. Digamos que en términos de regulaciones, efectivamente, uno se encuentra con regulaciones muy distintas en cada uno de los países. Em, Esto ha sido un proceso de aprendizaje, yo creo, en cada país donde hemos entrado, hemos tenido que aprender cómo es el modelo de regulación en esta categoría. Digamos que la categoría de salud tiene una particularidad y es que es altamente regulada, ¿no? Por ser salud, pues uno no puede vender ni cualquier producto, ni donde uno quiera, ni bajo las condiciones que uno quiera. Entonces, cada país tiene sus particularidades y Lentes Plus ha tenido que entrar entendiendo cómo funciona en cada uno de los países y montando la operación adaptada a las regulaciones de cada uno de los países. Digamos que acá yo creo que ese ha sido una de las grandes barreras que ha tenido que superar Lentes Plus, porque al principio, y esto es más como una anécdota, al principio cuando Lentes Plus trajo como esta idea a algunos países latinoamericanos, pues ni siquiera se había contemplado en términos regulatorios que este fuera un producto que se pudiera vender efectivamente por comercio electrónico. Entonces hubo que entrar a buscar alternativas para poder mostrarles a las diferentes entidades regulatorias que esto era un producto que se podía vender, que se podía adaptar también a las regulaciones, pero que había una oportunidad para el usuario de comprar ese tipo de productos a través de e-commerce y que no necesariamente era algo malo y que era una innovación que había que generar en esta categoría, pues una categoría ultra tradicional históricamente. Claro, sí. Digamos, pensar en comprar unos lentes de contacto sin ir, por ejemplo, al examen o tener a las personas ahí enfrente, pues como que a lo mejor hace un par de años no hacía mucho fit en la cabeza de muchos, ¿no? Sí, y te diría que todavía no hace mucho fit en la cabeza de mucha gente. O sea, yo creo que hay algo que nosotros hemos tenido que trabajar mucho y es el tema de la educación frente a esto. Derribar mitos también y percepciones. Hay un punto que es bien importante con este modelo de negocio y es que este es un producto que sí o sí tú tienes que comprar bajo una fórmula médica. O sea, tú para poder saber qué tipo de lente de contacto tienes que ponerte, pues efectivamente tienes que ir donde un optómetra, te tienes que hacer un examen, él te tiene que decir exactamente, digamos, cuál es tu dioptría y te tiene que recomendar los lentes. Entonces, eso es un pedazo del proceso que nosotros siempre exigimos que suceda para que la persona cuando tenga que después ir a comprar el producto online tenga perfectamente su formulación médica y a partir de eso pueda ejecutar la compra.
Y yo creo que puede haber como una falsa percepción de que esto es como sencillamente entrar a la página y montar cualquier producto en el carrito y salir y comprar. Y pues no es así, esto tiene que ir acompañado efectivamente con un muy buen proceso inicial que se denomina el proceso de adaptación a lentes de contacto, en donde te tiene que ver un optómetra, te tiene que hacer un examen, te tiene que hacer el acompañamiento y a partir de eso es que uno puede empezar a comprar en línea. Entonces, a veces se cree que esto es como voy y compro y no, tiene que tener un proceso médico detrás, un acompañamiento. em, y por eso es que yo creo que muchas personas, como tú lo mencionabas, esto era como algo impensable porque no entendían cómo unir un poco estos dos mundos. Y creo que parte de lo que ha logrado Lentes Plus, pues, es ver cómo se integran estas dos puntas del proceso que son tan importantes, y que pueda además operar con todo lo regulatorio, entendiendo que pues vendemos unos productos que son dos dispositivos médicos. Y eso ha sido todo un proceso de ir derribando barreras, de abrirnos como espacio en este pequeño mundo. Todavía muchas personas dicen, oh Dios mío, ¿cómo así comprar lentes de contacto en línea? Pero pues pasa y hoy en día tenemos unos jugadores pues en el mundo muy importantes que ya hacen esto y que nos enseñaron que se puede hacer y que se puede hacer bien. Total, total, qué buena historia. Natalia, cuéntanos un poco como de esos logros o esos hitos que han alcanzado o que ha alcanzado Lentes Plus en estos años de operación, pues no solo en Colombia, sino en las operaciones que tiene en Latinoamérica. Sí, a ver, yo creo que, pues, a ver, logro muy importante de Lentes Plus es la expansión geográfica. Indudablemente, haber pasado de ser una compañía que solamente operaba en Colombia a tener una expansión a múltiples países, pues ha sido algo bien importante en términos del crecimiento de la empresa. Em, Hoy en día somos una compañía que ya cuenta con más de 200 empleados a nivel regional, y pues nosotros además como felices de poder aportar nuestro granito de arena en Latinoamérica para también poder estar generando empleo permanentemente y como ya ayudar también a derribar barreras en el ecosistema de las startups para poder generar modelos disruptivos. Yo creo que ese es uno de los logros también bien grandes de Lentes Plus y es que entró con un modelo que no existía en Latinoamérica y tuvo que ganarse ese espacio a pulso, para empezar a abrir estos espacios que, como tú lo mencionabas, para algunas personas no era como natural, uno hablar de este producto y el e-commerce y cómo juntarlos. Y Lentes Plus logró abrirse ese camino, y hoy en día pues le ha abierto el camino a muchos que están en esto. Entonces yo creo que esos son logros bien importantes de la compañía y que obviamente nosotros seguimos con unas tasas de crecimiento muy importantes, eh, y que pues ya nos han logrado posicionar como el retail de comercio electrónico en términos de lentes de contacto pues más importante en Latinoamérica. Así que yo creo que esos han sido pasos grandes. Empezamos, yo creo que Lentes Plus empezó muy chiquito y hoy en día pues la verdad es que es una startup, todavía somos una startup porque somos bebés, digo yo, a comparación de otras compañías, pero pues ya no somos una empresa tan chiquita. Claro, claro que sí, muy importante. Tú ahorita hablabas justamente como de cómo se le ha abierto camino a otros, cómo se ha ido formando ese ecosistema, apoyado también en lo que ustedes han venido haciendo. El año pasado, y pues todavía seguimos como en una vida un poco rara, dada la pandemia. ¿Cómo los trató a ustedes un poco toda esta coyuntura? Pues todo este mundo remoto que de repente nos cayó a las compañías. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Uf, em, esa es una buena pregunta. Nosotros al comienzo tuvimos que, como compañía, adaptarnos en muchas cosas para poder seguir operando en la mitad de la pandemia. Digamos que una de las ventajas que nosotros pues ya teníamos es que pues somos un e-commerce. Entonces ya de ese lado teníamos la capacidad de seguir operando.
También como hacíamos parte o hacemos parte de la categoría de salud, entonces teníamos permisos especiales para poder seguir operando como empresa, dado que muchos pacientes dependen de este tipo de productos. Entonces, tuvimos la ventaja, afortunadamente, de no tener que parar la operación, pero obviamente esto implicó que nos adaptáramos fuertemente a tener unos cambios y a poder trabajar, como tú mencionas, dentro de la virtualidad. Y yo creo que una de las cosas en donde más nos tuvimos que adaptar en ese sentido es que la parte de operaciones y logística tenía que seguir funcionando porque nosotros teníamos que seguir despachando productos. Entonces tuvimos que hacer unas adecuaciones especiales para ellos en las oficinas. Y por otro lado, tenemos un grupo de personas que trabajan en servicio al cliente bastante grande, que tuvieron que pasar a sus casas a recibir las llamadas de los clientes y adaptar, digamos, sus espacios en cada uno como de sus hogares, para poder seguir operando. Entonces, ahí sí tuvimos que, digamos que, adaptarnos en varias cosas. Hubo mucha alineación que tuvimos que hacer con los laboratorios con los que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos, somos proveedores de productos de Johnson y Johnson, de Alcon, de Cooper, de Bausch, que son los grandes laboratorios de lentes de contacto en el mundo. Y tuvimos que tener una alineación muy fuerte con ellos, para que no nos fuera a afectar en términos de disponibilidad de producto, de inventario, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues la pandemia para nosotros, digamos que fue favorecedor en otros aspectos, y es que pues los pacientes estaban forzados a tener que comprar en canales digitales porque no tenían la opción de movilizarse, digamos, a una óptica. Entonces, pues gracias a Dios nosotros estábamos ya con nuestra oferta de valor pues muy bien plantada, muy bien estructurada. Nos conocemos, digamos, ya este negocio en e-commerce pues de pe a pa. Entonces logramos, digamos, ayudar a muchas personas a que hicieran su primera compra de lentes de contacto en línea. Personas que incluso jamás en la vida seguramente se hubieran imaginado que iban a comprar sus lentes online, y pues nosotros estábamos ahí para poder acompañarlos en ese proceso. En ese sentido, nosotros sí tuvimos un crecimiento pues importante. Nosotros crecimos en clientes nuevos un 30% el año pasado. Em, Nosotros crecimos un 30% mientras la categoría a nivel mercado de lentes de contacto estaba contraída, ¿no? Porque casi todas las categorías por la pandemia obviamente tuvieron una contracción muy fuerte. Nosotros crecimos sobre esa contracción. Entonces, pues afortunadamente nos fue muy bien y pues terminamos cerrando el año pasado con unas ventas por encima de los 7 millones de dólares, que pues fue un testamento de que logramos salir, digamos, muy bien, a pesar de todo esto que está pasando con la pandemia, que todavía no hemos salido de la pandemia. O sea, esto va para, para un año más. Y pues muy felices también de haber podido realmente como ayudar y acompañar a las personas a hacer este proceso. Como yo te decía, de pronto las personas que no son usuarias de lentes de contacto no entienden la importancia de este producto para la calidad de vida de muchas personas, pero hay gente que literalmente depende de los lentes, y que no usa gafas, porque a veces no pueden usar gafas. Entonces, pues muy felices de haber podido estar ahí para acompañar a esas personas que de pronto al principio tenían un poco de miedo de hacer su primera compra por e-commerce de este tipo de productos, y haber ayudado como a mantener la categoría también a flote en Latinoamérica, pues en un momento obviamente tan difícil para todo el mundo. Total. No era nada fácil y seguramente no ha sido nada fácil ese proceso. ¿Cuáles o, sí, cuáles o cómo ves un poquito que se está moviendo el ecosistema y cuáles crees que son los principales retos en e-commerce en Latinoamérica? Nosotros todavía tenemos muchos retos en comercio electrónico en Latinoamérica. O sea, hay varias barreras grandes a nivel macro, como por ejemplo el acceso a Internet. En general, los países latinoamericanos, cuando tú los comparas con mercados muy maduros, pues nuestra penetración a Internet sigue siendo baja. Tenemos temas como, por ejemplo,
la gente no tiene suficiente poder adquisitivo para acceder a un buen plan de datos. Entonces, hay varias limitantes, digamos, desde el punto de vista de infraestructura en los países en donde nosotros estamos, em, que sigue siendo una barrera. Tienes otro tipo de barreras, por ejemplo, como los medios de pago. Hay muy poca gente bancarizada en Latinoamérica cuando tienes que compararlo con Asia, Europa o Estados Unidos. Y la bancarización es básica para que el ecosistema de comercio electrónico crezca. Y ya también hay unos temas que son más de la percepción de la seguridad de la compra en línea, ¿no? O sea, nosotros, si pensamos, por ejemplo, en un Colombia, por ejemplo, pues eh, el consumidor es desconfiado por naturaleza, porque somos una sociedad desconfiada. Entonces, todavía hay muchas personas que dicen, no, si yo compro por e-commerce, entonces no sé, ¿quién me va a responder si el producto no me llega o si me llega mal o qué va a pasar con mi plata o la tarjeta? Bueno, tienen una cantidad de barreras como mentales frente al proceso, que todavía pues hay mucho, o sea, hay mucho trecho ahí por recorrer en términos generales en el ecosistema. Seguro, seguro hay muchísimos retos. Sin embargo, como que todo esto que ha venido pasando nos ha cambiado un poquito los hábitos, ¿no? Estábamos como muy acostumbrados a, pues el computador por internet se puede comprar fácilmente, podemos hacer mercado por internet, podemos comprar ropa, qué sé yo. Pero de repente, como tú lo mencionabas ahorita, pues para mucha gente fue la primera vez como comprando en una categoría de salud o de bienestar, cosa que no habían hecho antes, ¿no? ¿Cómo ves un poco tú moviéndose a esa categoría de salud en e-commerce en Latinoamérica? Pues mira, primero, unas cifras que sacamos hace poco mostraban cómo en la pandemia el comercio electrónico tuvo un crecimiento más o menos como alrededor del 65% en términos generales, que es altísimo. Em, y claro, evidentemente esto fue impulsado por la pandemia. O sea, yo creo que uno de los efectos de la pandemia fue acelerar la maduración digital a la fuerza, ¿no? Entonces, esto obligó tanto a los consumidores a tener que migrar en esto como a las compañías. Todas esas compañías que no habían querido como dar ese paso, pues no encontraron más opción, porque era básicamente la opción para poder sobrevivir. Esto yo creo que, no sé, yo me atrevo a decir que esto aceleró la madurez digital en estos países varios años hacia adelante y pues eso, digamos, es algo positivo para el ecosistema. Desde el punto de vista de la categoría de salud, esa es una categoría que en e-commerce es bastante nueva. Es bastante nueva porque es una de las categorías más tradicionales. Entonces, cuando tú piensas en la categoría de salud, que la categoría de salud es gigantesca, porque es que ahí estás abarcando desde droguerías y farmacias hasta dermocosmética, hasta dispositivos médicos. Bueno, esto es muy grande, servicios, ni hablar de lo que es la telemedicina, que ese es otro rubro diferente. Entonces, es una categoría muy grande, pero muy tradicional, muy nueva, que yo siento que en los últimos años se ha acelerado bastante y creo que lo que generó la pandemia en particular fue una aceleración muy puntual sobre esta categoría, porque como estamos en pandemia, que tiene que ver con salud, entonces todo el sector salud se tuvo que movilizar para poder prepararse y digitalizarse muchísimo más rápido. Digamos que pensando en lentes de contacto específicamente, nosotros tenemos una estimación de que más o menos el 18% de las ventas de lentes de contacto en Latinoamérica se hacen a través de e-commerce. A mí me gustaría ver cómo van a cerrar esos números cuando ya tengamos los últimos datos de lo que fue 2020, porque yo creo que seguramente esa penetración aumentó significativamente y va a ser muy interesante ver esa nueva cifra al final de este año, cuando ya ojalá estemos saliendo de la pandemia, pero cuando se haya dado como todo este proceso de cambio rápido, yo creo que esa penetración va a ser muchísimo más alta al final del 2021.
y creo que ya hay unos cambios que se han generado sobre esta categoría que ya no hay marcha atrás, ya se dieron estos cambios de hábitos de consumo y creo que esa es una categoría que todavía tiene mucho espacio para seguir creciendo. ¿Cuál es una de las particularidades de esta categoría por sobre otras categorías, sobre todo en e-commerce? Es que la gente desconfía aún más en esta categoría. O sea, si comprar en comercio electrónico otro tipo de productos tiene sus barreras, este es como el alto, o sea, este Sí, es ese como ya, el ya se top de mete la con, desconfianza. sí, se mete con todos los preconceptos de la gente sobre comercio electrónico, ¿no? Porque es como, Sí, ya se mete con temas la que pueden salud. afectarme a mí. Exacto, exacto. Qué interesante. Muy bien. Bueno, pues y tú nos hablabas de justamente de esos desafíos y de ese espacio que tiene la categoría para crecer. ¿Cómo crees un poquito que podemos superar esos desafíos? ¿Cómo ayudarle a la categoría a seguir expandiendo? Pues yo creo que, a ver, primero un tema del lado del consumidor, en donde el consumidor tiene que irse adaptando a la idea de que esto es una realidad, em, y que no necesariamente porque un producto o un servicio se venda en la virtualidad, em, quiere decir que está mal o no es de confiar. Entonces, yo creo que tenemos que, como sociedad, ir cambiándonos un poquito este chip y para las personas que desconfíen un poquito más, pues perfectamente pueden chequear que sea una empresa confiable, que tenga productos de calidad, que se aseguren que tenga un buen acompañamiento en términos de servicio al cliente, que obviamente sean empresas que actúen dentro del marco pues legal. em, pero hay que empezar a cambiarnos un poquito el chip y darle la oportunidad a las compañías de que también crezcan y evolucionen en este entorno. Y por el otro lado, habría que trabajar del lado de los empresarios para que empiecen a entender la importancia de montarse en esta tendencia y ayudar a que esta evolución se siga dando, porque es una evolución que es favorecedora para toda la sociedad. O sea, está súper demostrado que los países que tienen ecosistemas digitales más maduros son más productivos, generan más empleo, o sea, esto tiene un impacto económico bastante grande. Entonces creo que esto tiene que ser un trabajo en equipo como sociedad entre consumidores y empresarios. Sin duda, sin duda. Y yo creo que un poco como los últimos eventos y el comportamiento del e-commerce en todo este año largo que hemos tenido, pues también como que nos tiene que demostrar que el e-commerce es capaz de mantener gran parte como del aparato productivo y de servicios de una economía, ¿no? Sí, yo creo, uy, ese punto que estás tocando para mí es interesantísimo porque yo creo que esa es de las barreras más grandes que hay que derribar. O sea, lo que demuestra el comercio electrónico en general y el mundo digital es que logra sostener las economías y que de hecho, cuando uno mira empresas que seguramente tuvieron que cambiar todo su modelo de negocio para poder operar en la virtualidad, se dieron cuenta que era el único camino para poder sobrevivir y crecer. Entonces, tenemos que empezar a darle el espacio a ese ecosistema digital que se merece en la economía del país, porque es un gran generador de empleos, de nuevas empresas, de nuevos canales de ventas. O sea, hay que pararle bolas porque es realmente importante y la demostración de esto son los países que están más avanzados a nosotros. O sea, la demostración de esto es un Estados Unidos y es una Europa. Y ahí te boto un dato súper interesante. En Europa, por ejemplo, el 80% de las ventas de lentes de contacto son todas online. Entonces, nos tiene que decir algo de que primero nosotros tenemos un rezago, pero de que efectivamente las economías funcionan a partir de esto, y funcionan maravillosamente. Y lo otro es que yo siento que si nosotros le metemos un poco más de potencia a esto, le abre el camino a otras startups. Y las startups son importantísimas en la economía local. Y hay muchos ejemplos de grandes startups en sectores y categorías diferentes que hoy en día logran generar mucho empleo y que dinamizan las economías. Entonces, yo de acuerdo contigo, creo que ahí hay que darle el espacio que esto se merece en términos económicos para el país.
Totalmente de acuerdo con eso. Bueno, Natalia, estamos llegando al final de nuestra conversación, que ha sido una maravilla, como todo este recorrido por el mundo del e-commerce y por esta categoría que realmente pues es muy nueva en varias economías. Siempre nos gusta un poco como que nuestros invitados que están en este mundo de las startups, que están en este mundo del emprendimiento, pues le den un consejo a emprendedores que están ahí afuera también como un poco luchándola para sacar adelante sus proyectos. Entonces, como qué decirles un poco a ellos. Bueno, pues les podría decir muchas cosas, pero creo que de pronto como algunos consejos importantes es que primero para poder emprender cualquier negocio, la resiliencia y la pasión es lo fundamental. O sea, sin esos dos elementos no hay chance de que un emprendimiento sobreviva. Em, Emprender es una tarea muy linda, pero llena de barreras en el camino. Y uno tiene que tener el aguante para poder pasar esos obstáculos y esas barreras. Y lo otro que yo les diría es, siempre traten de probar con pruebas de conceptos y de la manera más ágil y más rápida posible. O sea, a veces uno tiene una idea y se demora mucho en ejecutarla o en hacerla una realidad porque entonces quiere que la idea esté perfecta, perfecta para poder lanzarla. Y muchas veces lo que uno tiene que hacer es darle velocidad, probar si esa idea funciona, si no funciona, volver a iterar, cambiar y ajustar, volver a probar y la idea va tomando forma en el camino así. Pero la velocidad en un emprendimiento es un componente muy, muy, muy importante. Y no digo velocidad desmesurada ni sin medir el riesgo. Obviamente hay que medir los riesgos y las decisiones que uno está tomando, pero cuando uno se demora mucho tiempo porque quiere tener todo perfecto para poder lanzar, pues sale la competencia, salen tres o cuatro iguales a ti a emprender de la misma manera y te quitan la idea, ¿sí? Y hoy en día pues estamos en una dinámica de mucha velocidad en cuanto al nacimiento de muchas empresas diferentes. Así que ahí mi consejo es pasión por lo que uno quiere hacer, porque pues hay que tener mucha pasión para meterse a emprender. Si uno no le mete pasión, mejor dicho, uno está al otro día queriendo tirarse por una ventana del estrés, porque esto viene muy acompañado de estrés. Hay que tener mucha resiliencia para poder superar los obstáculos en el camino em, y hay que probar y hay que iterar. Y la primera idea puede no funcionar y uno tiene que retroceder y uno tiene que volver a intentar y no casarse con esa primera idea. Esa primera idea va a ir mutando en el tiempo y eso también está bien. Eso no es malo. Que la idea empiece aquí y después termine aquí, no pasa nada. Así que esos serían mis consejos para los que están buscando meterse en este emocionante mundo del emprendimiento. Buenísimo, buenísimo. Pasión, resiliencia y esa capacidad de iterar, que no es tan sencillo, sobre todo como nuestra cultura latina que nos cuesta aproximarnos al error. Natalia, Exacto. y por último, recomiéndanos un libro. Pues mira, este se llama Blitzscaling y de hecho es un libro muy entretenido para los que están buscando emprender, justamente, que trata de la velocidad y de cómo uno puede llegar con unas ideas sencillas a tener unas grandes empresas y habla de varios ejemplos de grandes empresas que se formaron sobre esta idea no solamente del crecimiento, sino del crecimiento como exponencial y cómo eso está fuertemente atado a las decisiones veloces para poder crear emprendimientos exitosos en el tiempo. Gran recomendación, gran libro, muchas gracias. Bueno, pues Natalia, hemos llegado al final de nuestro episodio. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido con No, nosotros muchas gracias. tu conocimiento y la historia de Lentes Plus. Muchas gracias a ti, Oscar, y nada, pues espero que les haya servido esto que les compartí y muchas gracias pues por la invitación, una charla muy, muy amena y muy entretenida. Súper, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por haber estado conectados hoy con Estrategia Talks. Les recuerdo que nos pueden seguir en cualquiera de las plataformas de podcast, en iVoox, en Spotify, en Apple, en Google Podcast y también en YouTube como numeral Estrategia Talks. Así que nos vemos en el siguiente episodio.